Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Recientemente tuvimos una polémica en torno a decisiones de magistrados que beneficiaban a personas o a políticos vinculados de alguna manera a causas sobre narcotráfico que en el fondo deberían ser tomados o eran tomados como causas de narcotráfico. Pero también en el fondo de esto, detrás de la polémica sobre estas decisiones de medidas alternativas a la prisión, de levantamientos de medidas gravosas contra personas vinculadas al poder legislativo incluso, tenemos que volver a hablar de la manera en cómo la clase política sigue logrando subyugar en no pocos expedientes judiciales a la justicia, en donde la justicia no es más que penosamente, y duele decir esto, el títere de una estrategia, de una forma de poder que maneja los hilos en detrimento del interés genuino de tener una justicia pronta, rápida y barata y que le alcance a todos y no solamente sea dada para el cumplimiento de los objetivos particulares, político-partidarios, empresariales, que se da penosamente en no muy pocos expedientes judiciales. La política sigue teniendo un peso fuerte, como una bota encima del cuello de la diosa Astrea. Esta figura tal vez es muy gráfica, tal vez es muy injusta para muchos magistrados y magistradas, para fiscales, jueces, defensores públicos, jueces de paz, que hacen bien su trabajo. Tal vez pueda ser injusta esa figura que acabo de utilizar, pero no es menos cierto que penosamente describe una realidad en donde la bota del poderoso está por el cuello de la diosa Astrea y en casos, y en muchos de estos, la diosa Astrea se deja pisotear por pena y tragedia de la ciudadanía. No podemos seguir permitiendo que la clase política, los grupos de poder, manejen a su antojo, a su gusto y paladar lo que establecen las normativas. La Constitución Nacional es bastante clara. Todos somos iguales ante la ley, ni más ni menos. Pero penosamente, insisto en esto, este menos es la justicia que no llega y este más es la manera en que ella es manipulada. La vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Bueno, volvemos con el primer tema del día de hoy que nos va a ocupar los dos primeros bloques, que tiene que ver con las posturas esgrimidas por varios gremios vinculados al Ministerio de la Defensa Pública, tanto defensores públicos como funcionarios, vinculados al Ministerio Público, tanto agentes fiscales como funcionarios, que piden poder votar en las próximas elecciones del Consejo de la Magistratura, donde se van los abogados. Tendremos que elegir a los dos representantes que ejercen, de alguna manera deberían hacerlo, la representación del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia marcó para el próximo 20 de agosto la sesión ordinaria en donde analizarán el pedido de otros gremios de abogados que plantearon que sean quitados del padrón que va a ser utilizado para esta elección a aquellos abogados que no ejercen la matrícula, o sea, solamente que se les reconozca la calidad de electores a los abogados pasilleros. En resumen, esa es la idea de estas peticiones. Nos acompañan hoy el doctor Martín Muñoz, presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay, y también el defensor público Hilarión Amarilla, quien es miembro de esta asociación. A ambos el agradecimiento por estar con nosotros. Bienvenidos. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Héctor Alegre, y un saludo a tu teleaudiencia.
Bueno, doctor Hilarión, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Héctor, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación y por estar aquí presentes. Bueno, llamó la atención, primero la unidad, voy a comenzar con el doctor Hilarión porque Martín prácticamente es de la casa, con el doctor Hilarión, la fuerza, la unidad y el mensaje bastante claro de defensores públicos, de agentes fiscales y de funcionarios de ambos ministerios que ya son abogados, que dicen también queremos elegir. En efecto, Héctor, el poder elegir es un derecho inherente a todas las personas, en especial para aquellos que estamos en el ejercicio cotidiano de la profesión. Es importante entender que el ejercicio de la profesión no es limitativo ni debe entenderse única y exclusivamente al ejercicio de la profesión de abogado particular. El ejercicio de la profesión se diversifica en varios roles y uno de esos roles justamente es el que ejerce el Ministerio Público, otro rol el de la defensa pública y otro rol el que lo realizan los funcionarios de estas instituciones. Por eso es que el ejercicio de la profesión como tal nos incumbe a nosotros y la Constitución Nacional muy sabiamente ha establecido justamente la representación de dos personas que estén representando a los abogados de la matrícula. Y por tanto, el punto común que tenemos todos los operadores de la justicia, entiéndase abogados particulares, fiscales, defensores, funcionarios, son justamente que todos nosotros estamos matriculados en la Corte Suprema de Justicia como abogados. Pero el de la matrícula, abogados de la matrícula, ¿qué quiere decir la Constitución Nacional cuando se refiere a abogados de la matrícula? ¿Qué quiere decir la normativa correspondiente del Consejo de la Magistratura? Sí, es un punto interesante, Héctor, y justamente me da, de alguna manera, vincula al ejercicio profesional de abogado. Y como bien mencionó Hilarión, el ejercicio de la profesión de abogado en ningún momento la Constitución Nacional la restringe al ámbito privado o particular. Y como bien sabemos, quienes ejercemos diariamente el derecho, donde el legislador no distingue, tampoco debe hacerlo el intérprete. Aparte, amén a lo que mencionó mi querido colega, acá también hay una cuestión vinculada a la Carta Magna y muestra claramente el sendero de lo que es y lo que subyace detrás de esto, Héctor, que es una cuestión electoral. Hay un principio electoral, por un lado, y por otro lado, el derecho humano irrenunciable, que es el derecho a la participación y el derecho al voto. La propia Carta Magna, como mencioné, establece como fórmula de nuestra república, como de nuestro gobierno, la democracia representativa y participativa. Y de ninguna manera quienes estamos en el ámbito público estamos ajenos a eso. Nosotros, de la misma manera en que cualquier profesional abogado particular y como cualquier abogado del ámbito público, tenemos las mismas prerrogativas, las mismas obligaciones e inclusive estamos mayormente controlados desde el punto de vista ético, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista penal y por supuesto administrativo, y ni qué decirlo ante el propio órgano de control constitucional que es el jurado de enjuiciamiento. Entonces, de alguna manera, Héctor, acá la necesidad de participación que ya se lo ha dado la Corte Suprema en más de una ocasión, porque estamos creo que en 2 ocasiones anteriormente ya hemos participado. Pudieron votar defensores, y ejercimos fiscales. nuestro derecho al voto, que de alguna manera, como te digo, es en caso de duda, porque pongamos que los argumentos que de alguna manera tienen visos sectarios y hasta, diría yo, que van en contra de las tendencias actuales, que es la participación en cuanto al derecho al voto, creo yo que de ninguna manera puede darse porque soluciona el Código Electoral y la propia Carta Magna al establecer que en caso de duda de los 2 argumentos que pueden ser válidos, se estará a favor de la participación, es decir, a favor del voto. Pero hay inhabilidad, doctor Hilarión, hay inhabilidades con respecto a la función que ustedes cumplen y también con lo delicado que puede ser que ustedes, que son, digamos, miembros de un Ministerio de la Defensa Pública, se vean
permeabilizados de intereses gremiales o políticos ajenos al objetivo de la tarea que ustedes desarrollan día a día, que es el servicio de justicia. En realidad, no tenemos que desnaturalizar la función que cumplen las instituciones. El Ministerio de la Defensa Pública ejerce la profesión en representación de ciudadanos, usuarios, por un mandato constitucional para el acceso efectivo de las personas, y lo hace a través del ejercicio en igualdad de condiciones de todos los abogados matriculados. Es decir, no es un trabajo ajeno a cualquier trabajo que puede realizar cualquier abogado particular. De hecho, estamos en absoluta igualdad de armas, por una forma de decirlo, al momento de ejercer la representación de los derechos de los ciudadanos. Es decir, en un juicio, que es en donde naturalmente ejercemos nuestras funciones, lo hacemos como operadores de justicia en representación de un ciudadano concreto, y lo hacemos en los distintos fueros. Entonces, la incompatibilidad como tal se refiere al ejercicio de una función pública con otra de carácter privado. El ser funcionario público de la defensa pública es un rol que también tiene una función específica dentro de un proceso judicial. Entonces no existe esa incompatibilidad. Repito, porque estamos en absoluta igualdad de armas. Hoy en día solamente debemos entender esto como una distribución de roles. No existe como tal una interpretación que pueda distorsionar el verdadero sentido y el verdadero alcance que debe tener el espíritu de la Constitución al establecer la representación. Vos mencionaste la representación, doctor Hilarión. Sí. A ver, vamos a comenzar con la Corte Suprema de Justicia. Al Poder Judicial y a los magistrados. Pero ¿qué pasa? Como la Corte Suprema de Justicia puede designar y remover, o confirmar o remover, designar, confirmar o remover a defensores públicos y agentes fiscales, uno puede suponer que la representación de defensores públicos y agentes fiscales, por más que ambos ministerios tengan autarquía presupuestaria, depende de la Corte Suprema de Justicia. Ergo, al depender de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de la Corte que integra el Consejo también representa a defensores públicos y a fiscales. Después estamos los abogados, representados por 2 miembros, los docentes de las universidades nacionales, representados por 1 miembro, el Poder Ejecutivo, por 1 miembro. Entonces, ¿dónde queda que ustedes no tengan representación, Martín? Bueno, Héctor, dos cuestiones, porque hiciste un interesante análisis, pero hay una cuestión. Sí. Omitiste, yo no sé si deliberadamente, doctor Alegre, pero ¿en dónde se inicia el estudio para que este funcionario calificado sea estudiado y examinado de vuelta ante la Corte? En el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura, como bien mencionaste, es en donde se inicia el proceso de evaluación y examinación. Es ahí en donde nosotros, como gremio, tenemos el enorme interés de que seamos oídos, por un lado, porque si no nos dejan participar, no vamos a ser oídos directamente, y nos extirpan la única representación genuina que tenemos como abogados de la matrícula, también, pero del ámbito público. ¿Sí? Las ternas son previas a la designación, confirmación o no confirmación. Esa es la cuestión que acá no solamente es, no voy a dejar de considerar, pero quienes de alguna manera proponemos, dialogamos con notas, con el lobby, somos los gremios de defensores, pero si no tenemos la posibilidad de elegir a nuestro genuino representante, no vamos a tener ese acceso que sí lo tienen docentes universitarios, la propia Corte, porque la Corte designa entre sus pares, los legisladores designan entre sus pares, el presidente de la República designa por decreto su representante, y así también los profesores del ámbito público y los del ámbito privado. ¿Qué queda? Y acá hay una cuestión también que no debemos dejar de considerar, porque la defensa pública como institución novel, en el sentido técnico de la palabra, al descentralizarse de la Corte,
Nuestro único y genuino representante en la actualidad son los abogados, que son los que de alguna manera, ante el desfasaje normativo constitucional, genuinamente serán nuestros representantes. Y son de hecho, porque ya como bien adelantaste, doctor Alegre, son quienes de alguna manera hemos elegido en varias ocasiones y es lo que pedimos. O sea, ya se dieron esas convocatorias. Sí. Ya se dieron. ¿Cuántas elecciones se dieron? Dos elecciones. En 2 elecciones. ¿Por qué después se les quitó, doctor Hilarión? No. En realidad no hubo una exclusión todavía. Hay un pedido de parte... En las 2 últimas elecciones, las anteriores ustedes participaron, Sí, pero se ha antes no participado. habían participado. No participaron los defensores públicos. No, porque no éramos autónomos todavía. No eran autónomos todavía, ni de la fiscalía. Bueno, la fiscalía no tendrían que ver los colegas fiscales, ¿verdad? Pero nosotros como gremio empezamos a participar hace más de 6 años atrás, con las primeras elecciones en que tuvimos intervención. 2 a través de la puntos que a la vuelta del corte me van a contestar. El primer punto, ¿cómo es posible que ustedes pretendan tener la categoría de electores cuando no pueden ser electos? Y en segundo lugar, ustedes van a presentar, si la Corte da vía libre a esto, van a presentar candidatos propios. A la vuelta del corte me contesta. Para la reforma. Muy bien, sí, La reforma a la Constitución. totalmente. Estamos en compañía del doctor Martín Muñoz, presidente de la Asociación de Defensores Públicos y del defensor público Hilarión Amarilla. Le hacía las preguntas. La primera pregunta era, doctor Hilarión, ¿cómo ustedes pretenden tener la categoría de electores cuando no pueden ser electos? Entonces no se configura, o sea, no se cierra el círculo dinámico que hace al ejercicio de ese derecho del voto. ¿Cómo es posible? Bueno, debemos volver a interpretarlo esto de acuerdo a su naturaleza misma. En primer lugar, la institución del Ministerio de la Defensa Pública es una institución novel que ha sido creada a través de una ley posterior a la Constitución Nacional. ¿Eso qué implica? Implica que debemos nosotros, de alguna manera, tener una representación, porque somos abogados matriculados ante la Corte Suprema de Justicia, y esa representación naturalmente se da a través de lo que hoy estamos defendiendo, que son los 2 representantes de los abogados matriculados. Ciertamente, en un futuro deberá tratarse este tema a través de una reforma o una modificación de la ley en la que justamente tanto el Ministerio Público como institución independiente y el Ministerio de la Defensa Pública como institución también independiente tengan sus representantes propios ante el Consejo de la Magistratura. Pero eso debe darse con una modificación de la Constitución Nacional. Reforma de la Constitución. Una reforma. Totalmente, pero hay un punto importante, Héctor, que es justamente respecto a la interpretación que debe hacerse a la norma, donde no excluye la Constitución, entonces no lo pueden excluir los demás. Pero dice abogado de la matrícula y la interpretación de la Corte hasta ahora ha sido que abogado de la matrícula es quien la ejerce, ¿o no? Totalmente, y nosotros también la ejercemos a través de los juicios. Es decir, el ejercicio tanto del Ministerio Público como del defensor se da a través del ejercicio efectivo de la profesión en un proceso. ¿Por qué? Porque se inicia de la misma manera, es decir, la presentación de una demanda, la contestación, la representación en una audiencia, el acompañamiento, se da dentro del marco de un proceso judicial como parte, no como órgano decisor. Es decir, el régimen de la acción dentro de nuestro sistema está dado al Ministerio Público o al querellante particular. Y el órgano de resistencia, que es justamente contralor del debido proceso de los ciudadanos a quienes asiste, son
de los abogados, ya sean abogados particulares o abogados de la defensa pública. El ejercicio de la defensa pública es un ejercicio constitucional que justamente vela para que el ciudadano no quede desamparado ante un proceso judicial. Sin embargo, esas argumentaciones, doctor Martín, con todo el respeto al doctor Hilarión, no me convencen aún a mí del por qué ustedes deberían votar, por qué ustedes, que reciben salario, que cumplen una función constitucional, que realizan un servicio de justicia, deberían estar igualados de alguna manera a nosotros, digo nosotros por los abogados, que ejercemos el día a día, que hacemos el tribunal, que hacemos el pasillo. Y mira, lo que podría mencionarte preliminarmente es que, como lo que inicié en mi alocución aquí compartiendo contigo, Héctor, la norma suprema establece abogado de la matrícula. Como te aclaré en uno de los recesos, yo puedo ejercer la profesión cuando se tratan de mis intereses propios, de mis hijos, de mis padres y de mi cónyuge. Yo puedo ejercer válidamente con mi matrícula, que es la 9306. Por un lado, en ningún momento la Constitución restringió a aquellos abogados que ejercen la profesión, al igual que los abogados particulares, el ejercicio profesional de la abogacía, del derecho, ¿sí? Por ende, tampoco el intérprete desde ningún punto de vista puede hacerlo, porque interpretar de esa forma sería no solamente sectario, sino autoritario. Acá el sendero, insisto en esto, es que el sufragio sea universal, directo, secreto y que todos podamos participar. Yo no me siento más que ningún abogado de la matrícula desde el ámbito particular, porque lo único que me diferencia en el ejercicio profesional es que los honorarios me lo paga el Estado y no los particulares. Pero cumplimos idéntica función en los tribunales, como bien mencionó Hilarión. Nosotros interponemos recursos, oponemos excepciones, tenemos nuestra matrícula y eso la Constitución no distinguió. Tampoco nosotros podemos distinguirlo. Y creo que eso es la principal herramienta que de alguna manera puede darse aquí, es que estamos vinculados en una república que tiene como sistema de gobierno, como forma de gobierno, justamente la democracia representativa, porque nosotros tenemos representantes ante el Consejo. Había aclarado el desfasaje normativo que ocurrió, como bien dijo Hilarión, la Carta Magna es del 92. La defensa pública no existía como órgano independiente, descentralizado. Era un órgano dependiente de la Corte Suprema de Justicia. ¿La Fiscalía? La Fiscalía nace en el 92. Nace también. Pero no se estableció de alguna manera un representante del Ministerio Público ante ese órgano. Y se consideró que los abogados son los genuinos representantes de esos órganos que de alguna manera no fueron tenidos en cuenta. ¿Dónde está eso? ¿Cómo que dónde está? ¿Dónde está la interpretación de que los abogados son los genuinos representantes en el Consejo de la Magistratura? En la Carta Magna. De los Cuando defensores se establece justamente que son abogados, yo soy abogado, Héctor, tengo mi matrícula, tengo todas las prerrogativas, no hay una norma en la ley orgánica, permíteme, no hay una norma en la ley orgánica que a mí me restrinja ejercer ese derecho y tener esa representación. Ahora, el día de mañana... ¿Y las inhabilidades? No hay ninguna inhabilidad. ¿Cuál es la inhabilidad? Te acabo de mencionar de que inclusive con mi matrícula profesional de abogado puedo ejercer por mis intereses, por lo de mis hijos y conforme a lo que establece el Código de Organización Judicial. No me inhabilitó la Corte porque yo sea defensor público. Mi matrícula está vigente. Ahora, la interpretación que puedan dar los otros profesionales o colegios de abogados es respetable, pero disentimos. Esto indica que ustedes van a presentar candidaturas propias si es que son habilitados por el Consejo, por la Corte. Cuando reformemos la Constitución se establecerá el mecanismo de elección o de designación a representantes. Pero mientras tanto, como dije, hay un desfasaje normativo y nuestros representantes genuinos son los abogados de la matrícula. ¿En qué parte dice que quiero convencerme, yo soy pluralista y participativo, por mí todos tenemos que participar, todos, los abogados de la matrícula de mi interpretación. Y te hago la siguiente pregunta, ¿en qué parte dice que no podemos participar? ¿Pero ¿Y en qué parte dice que no son nuestros representantes? ¿Pero en qué parte te hago la misma pregunta. ¿En qué parte te da participación? Cuando vos dependés de una estructura en la cual se te designa o se te destituye por un órgano. Eso es otro tema.
¿Por qué va a ser otro Es tema? otro tema, eso es otro tema, porque estamos vinculados al ámbito público. Así como también la Corte Suprema, por su superintendencia, puede casar la matrícula de un abogado, ese es su órgano de control y tiene un... Pero también ustedes están bajo ese órgano de control, También. los defensores y fiscales. A través de la superintendencia de la Defensoría General y el jurado de enjuiciamiento. Pero, ¿viste que es... Te vuelvo a hacer la es pregunta, raro? ¿en dónde dice que nosotros no tenemos que participar? ¿O en dónde está esa inhabilidad famosa que me mencionas? Yo no conozco. No hay ninguna normativa en nuestra ley orgánica, que es lo que de alguna manera organiza la defensa pública, que restrinja o que prohíba la participación en cuestiones vinculadas al gremio. ¿Y el axioma que dice lo que no está permitido está prohibido? No, eso es en el derecho administrativo. Acá hay una cuestión electoral que subyace, el derecho a la participación y la democracia participativa y representativa. ¿Por qué este interés de repente, Martín? No es de repente, hace 6 meses que ejercemos este derecho y queremos seguir ejerciéndolo. Porque ya son independientes. Por supuesto. Y por otro lado, son los canales institucionales que de alguna manera recepcionan nuestros requerimientos como gremio. Pero ¿ustedes creen que los abogados van a ser genuinos representantes de ustedes, Hilario? Totalmente, totalmente. Los abogados tienen sus intereses propios, que no son los intereses de los defensores y los fiscales. Al contrario, ¿crees, Hilarión, que van a ser genuinos representantes de ustedes? Totalmente, y son los genuinos representantes, lo dice la Constitución. Debemos entender que el ejercicio de la profesión es la defensa de derechos, no solamente propios, sino que derechos de tercera persona. En nuestras manos está lo más importante de un ser humano, que es justamente el derecho que tiene consagrado desde una norma imperativa, que es la Constitución Nacional. Entonces, nosotros ejercemos la profesión en la defensa de terceras personas. Y como tal, tenemos, vuelvo a repetir, las mismas condiciones y las mismas obligaciones y hasta los mismos derechos, todos los abogados de la matrícula. Importante también, Héctor, hacer esta acotación, esta distinción. El Ministerio de la Defensa Pública no depende de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, ¿verdad?, y justamente ese fue el motivo del nacimiento de la independencia del Ministerio de la Defensa Pública, es dotarle de una autonomía de manera que pueda ejercer el control y el debido proceso. Porque si nosotros dependiéramos de la Corte Suprema de Justicia, entonces no pudiéramos ejercer el derecho efectivo de la persona a quien asistimos, porque estaríamos pateando nuestra propia olla, estaríamos accionando en contra de nuestros propios patrones. Nuestro patrón como tal es el ciudadano a quien asistimos. Entonces, Pero sin embargo, insisto en esta idea, Hilarión, discúlpame, insisto en esta idea y voy a insistir de una manera particular. Sí. No es que quiera ser terco, pero es que la Corte a ustedes les designa, les confirma o les quita del cargo. Por ende, hay una vinculación con la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, por ende, yo podría decir que es una dualidad, Martín, tendría incluso razón, pero hay una dualidad. Y esa dualidad es que ustedes dependen administrativamente de la ministra y jurisdiccionalmente de la ministra de la Defensa Pública, en este caso la doctora Lorena Segovia, pero en lo que hace al cargo de ustedes, dependen de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Ergo, podríamos decir que los miembros de la Corte Suprema de Justicia o la Corte Suprema de Justicia es quien les representa a ustedes ante los otros órganos. No es tanto así, Héctor. A ver. La Constitución, no representa a los fiscales. la Constitución Nacional consagra un representante del Poder Ejecutivo, Sí, un representante de la Corte Suprema de Justicia, sí. 2 representantes, uno de la Cámara de Diputados y uno de la Cámara de Senadores por el Poder Legislativo, el Congreso Nacional, que representan en sí al Estado. ¿Y por qué se hace esa división? Por la división tripartita. No puede tener un órgano solamente representante de uno solo Claro, de de los un poderes. poder del Estado. Entonces, esa es la naturaleza de que haya una representación por cada uno de estos órganos.
También la Constitución dice que tiene que haber un representante de las universidades nacionales y de las universidades privadas. Sí. ¿Por qué razón? Porque trae a colación el elemento de la educación y de la ciencia. La educación y la ciencia justamente tienen su cuna y su arraigambre, y es de donde nace, de las universidades. Entonces, tenemos representantes del Estado, que son representantes políticos, representan políticamente al Estado en su división tripartita. Tenemos representantes de la ciencia, de la educación jurídica como tal, que está representada a través de las universidades, y tenemos los representantes, dos en este caso, de los operadores de justicia. Nosotros somos operadores de justicia, no dependemos de la Corte para realizar esa operatividad judicial. Entonces, ni administrativamente no pudiéramos depender de la Corte, repito, porque nosotros inclusive hay ciertas ocasiones en que tenemos que accionar hasta en contra de la propia Corte. Sí, sí, hay casos. Sí. Entonces, inclusive como institución la defensa pública tiene defensores que litigan a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, actuamos incluso hasta en contra del propio Estado, sea el nuestro o sea cual le decide la Corte. Entonces, no es que quisiéramos participar, es nuestro derecho y es lo que actualmente nos habilita a través de la Constitución poder tener un representante, porque vamos a ir al otro extremo. Si no tuviéramos participación, ¿quién nos representa? La Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema no representa pero Héctor, al... la Corte designa o no designa, confirma o no confirma, pero es el segundo estadio. Ya te estás adelantando de vuelta. Te había señalado, querido Héctor, que estamos hablando de la etapa, de la etapa previa. Yo tal vez estoy convencido. De la etapa previa, porque ¿cuál es el órgano constitucional que integra las ternas? Y de eso venimos a hablar hoy. El Consejo. Muy bien. Lo de la Corte Pero ustedes dependen de la Corte para sus cargos. Perfecto. Pero no dependemos administrativamente, como tampoco los fiscales, ni los síndicos, solamente los jueces. Y los jueces están representados por la Corte. Una cuestioncita. ¿Me explico? A eso nomás me refería. Al final de cuentas, yo estoy de acuerdo con que sean todos. Lo que a mí me preocupa es lo siguiente, y le hablo a ustedes como líderes de un grupo de profesionales muy interesante y que vienen de una institución con una carga social enorme, que es el Ministerio de la Defensa Pública. Me preocupa que ustedes, al estar habilitados a votar, se vean expuestos a intereses gremiales, que hoy más que gremiales son intereses políticos y hasta partidarios, en lo que hace a la integración de la representación del Consejo de la Magistratura por parte de los abogados, que desde hace mucho tiempo ha dejado de ser una elección gremial para ser una elección política. Entonces ustedes podrían estar expuestos a presiones que ya están expuestos, a amenazas, podrían estar expuestos a cualquier tipo de manipulación para lograr el voto de ustedes. Ante ese posible escenario, ¿qué ustedes podrían sostener, Martín? Bueno, creo que el dejarse presionar o dejarse manipular es una cuestión personal y está muy vinculado a la ética, Héctor. O sea, que creo que es una decisión de cada uno si se dejan o no manipular, y puede no ser solamente en el ámbito gremial, también puede ser en el ámbito político. Cualquier político. Entonces, creo yo que, bueno, ya somos todos mayores de edad, somos todos aquí profesionales, y depende de cada uno que esa circunstancia negativa pueda darse. Para nosotros como gremio y en nombre de nuestro gremio, el interés de que tengamos un fluido diálogo y sobre todo, de alguna manera, intereses que puedan ser expuestos y válidamente ante el gremio o estamento de abogados es de extrema importancia. Por eso es que uno de los detalles importantes, y es el poder que tiene el soberano, en este caso el que ejerce el derecho al voto, es fundamental para que podamos seguir teniendo esos oídos y esa recepción. Porque cada uno de los estamentos corporativamente organizados en el Consejo tienen sus intereses y tienen a quienes responder.
Nosotros por eso consideramos que genuinamente el gremio de abogados también es nuestro representante. Porque yo no soy, y vuelvo a insistir, ni Hilarión ni yo somos más que los abogados que están, como bien decís vos, pasilleros o los nombres que vos quieras considerar del ámbito privado. Pero tampoco soy menos y tengo el derecho de ejercer ese soberano derecho. Eso. ¿Por qué entonces ustedes dicen los abogados nos representan? Pues sin embargo el Colegio de Abogados del Paraguay y una partida de colegios y órdenes de abogados a nivel país dijeron que ustedes y los fiscales deben ser excluidos de los padrones. ¿Por qué ustedes dicen este rechazo por parte de estos gremios de abogados? ¿Por qué? Y la pregunta también que me gustaría hacerte es, ¿y qué pasa con aquellos abogados que ejercen desde el punto de vista particular, que no se encuentran agremiados a ninguno de estos colegios de abogados o órdenes de abogados? Con esa idea, ¿también deberían ser excluidos? ¿Son los únicos que pueden ejercer el derecho al voto? O sea, ¿Y por qué hay muchas cuestiones. ¿Por qué crees, Hilarión, por qué crees, Martín, que esta idea excluyente de los gremios de abogados, de algunos, o sea, de varios, pero creo que no de todos, ¿verdad? Y además hay muchas órdenes y colegios de abogados que tienen un presidente y dos vicepresidentes y hasta ahí te cuento, pues ya no tienen más representación, no hay representatividad. Pero ¿por qué creen esta ola de pedidos en contra del interés de elección por parte de ustedes y de los fiscales? ¿Por qué? Y mire, la interpretación puede ser bastante amplia, pero como vuelvo a ratificarme, creo que responde a un interés sectario y sobre todo autoritario. Porque no puedo entender cómo los abogados que diariamente comparten los tribunales con nosotros consideren que no podamos participar como si fuésemos unos, subabogados. Y no es así. Creo que hay un principio que es de jerarquía constitucional que se llama el de la igualdad y que creo que eso debiera ser muy tenido en cuenta por estos gremios y los intereses al cual aspiran. Particularmente a nivel filosófico, personal, pienso que todos debemos participar y que cuando mayor participación haya en este tipo de comicios, mayor legitimación va a dar a ese estamento. Por mi parte creo que es eso. Y por último, habría que consultar con quienes presentaron estas peticiones. ¿Se les consultó? Bueno. Sí, muchas veces, y ellos sostuvieron que ustedes no tienen derecho a elegir, que ya están representados por la Corte y que no son abogados, no ejercen realmente la matrícula. Es la posición de ellos. Claro. Yo te acabé de aclarar de que sí la ejerzo y tengo mi matrícula también. Martín Muñoz, muchísimas gracias. ¿Tomaste todo el agua, Martín? Sí. Me hiciste hablar mucho. Te puse nervioso. No. Soy buen preguntador, entonces. Gracias, Martín. Es un placer estar acá contigo y siempre agradecido con el espacio, Héctor, por supuesto. Gracias también, doctor Hilarión Amarilla. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Y para terminar y despedirme, el defensor público es el abogado más pasillero que hay. Hasta luego, ambos. Es interesante el debate. Para mí la participación debe ser amplia. Gracias. No debe haber exclusión. Estamos en un sistema democrático. Pero ¿quién interpreta la Carta Magna? La Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias a ambos, realmente. Muchas gracias a vos. A la vuelta del corte, una denuncia de jubilados bancarios que simplemente quieren y exigen una respuesta sobre aparentes irregularidades en la caja de jubilados bancarios del Paraguay. A la vuelta del corte. Ya en el último bloque del programa estamos en compañía del doctor Fernando Aguayo. Te puse un título nuevo, pero bueno, es el presidente de la Asociación de Jubilados Bancarios, o sea, de entidades bancarias privadas y afines, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, querido. Buenas noches, un placer realmente estar en este programa, doctor. Vos sos también abogado, creo, ¿verdad? No. En realidad me estoy por recibir, pero digamos en forma privada nomás, porque lo estoy haciendo a mi manera. A tu manera, sí. Bueno, perfecto. Y eso sí, la querida abogada Margarita Geraleski, ¿cómo estás, querida? Bienvenida. Buenas noches, Héctor, a toda la audiencia, muchas gracias por el espacio nuevamente.
Ahora, como presidente, esta vez no voy a comenzar con la dama, ¿verdad? Porque la doctora Margarita Geraleski representa a un grupo de jubilados bancarios que hace 2 años están diciendo en la caja de jubilados bancarios no están claras las cuestiones y queremos que se investigue y no hay investigación. Contame, por favor, Fernando, vos como presidente de esta asociación de jubilados, ¿qué están pidiendo, qué están exigiendo? Sí, nosotros tenemos presentadas varias causas penales y justamente acá la doctora Margarita es una de las representantes de nuestro gremio. Una de las causas es la de digitalización de documentos que ya lleva casi 2 años en estudio en la Fiscalía, y este es el momento en que no tenemos ninguna respuesta a pesar de la insistencia y de los urgimientos inclusive que ya fueron realizados justamente por nuestro estudio jurídico. Y sobre el punto, la abogada justamente va a ampliar un ¿Ustedes poco se refieren a qué tipo de, cuando hablamos de digitalización de documentos, fue una licitación? ¿De qué se trató? Sí, fue una licitación pública para la realización de digitalización de 2.500.000 copias o algo así para ser digitalizadas. ¿Sí? De documentos que tenían que ver con la caja de jubilados. Exactamente, Sí, de documentos que debían ser digitalizados. Esa licitación ganó una empresa denominada Visual Research y se hizo justamente una denuncia penal a raíz de la presentación del informe de la auditoría interna, en donde había observado una serie de irregularidades que también fueron certificadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Eso fue lo que dio inicio a la presentación de la denuncia. Entiendo. Doctora Geraleski, este caso es un caso entonces de presuntas irregularidades, de faltante de dinero o de pagos de contratos y la no prestación total del trabajo. Así mismo, Héctor. Bueno, primero que nada debemos explicar, así como ya lo adelantaba el señor Aguayo, esta denuncia surgió en fecha 22 de noviembre del año 2017. Por eso es que llegamos a la cuenta de que hace 2 años, a partir de la denuncia radicada, es que no estamos teniendo respuesta por parte del Ministerio Público. Lastimosamente es algo que duele porque se trata de un perjuicio patrimonial que afecta a los haberes jubilatorios. Te explico cómo va el sistema. Bueno, esto surgió a raíz de un llamado a licitación de organización, digitalización y guarda de documentos que tienen que ver en realidad con la caja bancaria. Todos los documentos que se guardan en la caja, ¿verdad? Todos los documentos que movilizan en sí. Bueno, esta licitación se realizó por un monto de 4.900 millones de guaraníes, donde se tuvieron que haber digitalizado 2.500.000 copias, los documentos en físico. Lo que detectó la auditoría informática de la propia caja bancaria es que no se llegaron a realizar la totalidad de los servicios, pero sin embargo fueron abonados la totalidad del monto que establece en el contrato. Esta misma observación fue también cuestionada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y así también por la Superintendencia de Bancos. Todas estas pruebas que acabo de mencionar se encuentran en la carpeta de investigación fiscal y a la fecha esta misma causa cuenta con 4 pedidos de imputaciones, además de contarse con una pericia informática donde establece justamente el faltante de los documentos que se especifican en el contrato. Así también hacen observaciones respecto a la calidad de los documentos digitalizados, lo que llama poderosamente la atención de que aún no contamos con una imputación, Héctor. Ustedes están pidiendo una imputación que no llega, porque que se abra formalmente la investigación. Pero para eso ustedes tienen denuncias, auditoría o contrataciones públicas también confirmó la diferencia entre los documentos que tenían que ser digitalizados y los que finalmente se digitalizaron. Sí, como acaba de explicar la doctora, el informe surge también de lo que había observado la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, donde menciona, aparte de la falta de calidad de cumplimiento de los estándares para ese tipo de
de servicio, tampoco se completó la cantidad por la cual se hizo el contrato. Y por la cual se pagó todo el dinero. Por lo cual se pagó, y esa diferencia genera una diferencia, o sea que una pérdida patrimonial de más de 1.200 millones de guaraníes. Todo está en la carpeta fiscal, todo está documentado, existe una pericia informática que también lo demuestra, y es por eso que para nosotros resulta muy llamativo que esto no prospere a pesar de todo el tiempo transcurrido. Esto es muy llamativo. Además, quiero mencionar que nosotros tuvimos reuniones con la propia Fiscal General del Estado y con la adjunta, quienes conocen perfectamente no solamente esta causa, porque la caja tiene varias denuncias por otros tipos de irregularidades que también están basamentados en informes de la propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de la Auditoría Interna, y también por la propia Superintendencia de Bancos, que es el ente contralor de la caja bancaria. O sea que estamos en presencia de situaciones muy llamativas que no prosperan casualmente en estos casos de la caja bancaria. Estamos hablando de montos importantes, en donde ya se ha puntualizado de la existencia del daño patrimonial a la caja bancaria. En este caso, doctora Geraleski, ¿cuál es el daño patrimonial a la caja bancaria? El daño patrimonial, tal como lo había mencionado el señor Aguayo, radica justamente en la prestación de servicios que no se llegaron a completar, pero que sin embargo la caja bancaria a través de sus administradores proceden al pago totalizado de los servicios que en realidad no fueron prestados. Y ese monto llega a un perjuicio de casi 1.200 millones de guaraníes. Como bien había explicado, no solamente esta causa es la que llega a la Fiscalía, sino otras causas también a raíz de graves irregularidades cometidas por la actual administración también, pero que llamativamente no están dando el giro que en realidad debe dar, que es una imputación, o al menos el agotamiento de otras diligencias que también hemos solicitado en reiteradas ocasiones y con carácter de urgencia. Perfectamente. Doctora Margarita Geraleski, muchísimas gracias. A usted, Héctor, muchas gracias. Don Fernando Aguayo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, queda importante siempre proteger el interés de personas, de todas las personas, obviamente, de los derechos, pero fundamentalmente de aquellos ciudadanos y ciudadanas que por años trabajaron duramente, aportaron duramente a cajas bancarias, a cajas de jubilaciones, para tener una jubilación digna y que ese monto sea protegido y sea cuidado. Por eso, este tipo de cuestiones deben tener una atención especial, porque se trata nada más y nada menos que la jubilación para tener una vida digna de miles de personas. Muchísimas gracias por haber estado acompañando la edición de hoy de Causa Justa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Chao.